saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know. Gracias por vuestra asistencia a esta presentación de la Plataforma para la Paz aquí en Tarrasa. La Plataforma para la Paz aquí en Tarrasa. Bueno, primero os he repartido un programa de la estructura del acto que vamos a hacer hoy, donde los dos ponentes de la mesa, uno es Pedro Fernández y el otro Ramón Franquesa, nos van a dar una exposición del tema. Primero os haré una pequeña introducción sobre el tema y os leeré lo que fue el inicio de todo esto. Sabéis que el día 29 y 30 de junio hay programada una cumbre de la OTAN en Madrid. Claro, esta cumbre de la OTAN no es precisamente para felicitarnos y decir que vamos a tener más seguridad, etcétera, etcétera, sino que viene un poco enmascarado pues, su táctica de aquí a cierto tiempo y toda una serie de elementos que nos pueden perjudicar. En principio, la plataforma aquí en Cataluña se fundó en Barcelona el pasado mes de febrero, creo, a cargo de representantes de entidades sociales y cívicas políticas y otras personas que estaban muy involucradas en el mundo del activismo social, con el objetivo fundamental de organizar una respuesta ciudadana en defensa de la paz ante la cumbre de la OTAN. Entre los objetivos son la disolución de la OTAN, la salida de España de la OTAN, el cierre de las bases militares de Estados Unidos en España, la reducción del gasto militar y la retirada de tropas y efectivos del este de Europa y de la zona de conflicto de Ucrania con Rusia, que es uno de los temas más candentes que tenemos. La plataforma en sí lo que busca es intentar agrupar todos los movimientos y todos los grupos para hacer un movimiento potente. La defensa de la paz es más urgente ahora que nunca y nos corresponde a nosotros, a los movimientos sociales, incluso a las personas. La respuesta preparada en la cumbre de la OTAN se manifestará en un acto público el día 26 de junio. El acto de hoy es una aportación en ese sentido. Por eso animo a todos los que estáis aquí a participar y a crear en Tarrasa un grupo de la plataforma. Para entrar o para comprender un poco la actividad de la OTAN en el mundo, hay que entrar un poco más hondo. Para eso tenemos a Pedro Fernández, lo tenéis puesto en el programa, que es economista y presidente de AIRES, Alianza de la Izquierda Republicana de España, que nos aportará elementos de reflexión que nos ayudará a quitarle la máscara a la OTAN y nos hará hacer y entender el envoltorio que los medios de información nos han hecho interpretar con todo su tratamiento informativo. Y por otro lado tendremos a Ramón Franquesa, que actualmente ejerce como profesor de Economía Mundial de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Barcelona y fundador de las Mareas Pensionistas, portavoz de la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones. Y en su exposición nos aportará un entendimiento del conflicto actual armado ligado con la economía. No os perdáis los detalles, tanto del perimetraje de Pedro como del perimetraje de Ramón. Le doy la palabra a Pedro. Pues nada, muchas gracias por asistir a este acto y como bien apuntaba el compañero José Antonio Góngora, bueno, una de nuestras pretensiones es que aquí en Tarrasa se constituya
la agrupación local o una plataforma local que sea contra la OTAN y contra las guerras, ¿no? Y esta fue, bueno, un pequeño intercambio que tuvimos inicialmente cuando hubo las primeras reuniones, porque se hablaba de la guerra, ¿no? Y es verdad que la guerra lo es todo, ¿no? Pero parece que la guerra sea solo esa, ¿no? La de Ucrania-Rusia, ¿no? Y guerras hay más en el mundo, y recientemente hemos tenido más. Y a eso, pues bueno, haremos necesariamente referencia, porque es que si no, no se entiende a dónde hemos llegado, en qué punto estamos, si no hacemos un pelín de repaso o de ver cómo se ha llegado, ¿no? Bueno, cuando me planteé a ver qué iba a decir, y para no decir los dos lo mismo, dices, bueno, a ver qué digo que sea fuera de toda normalidad. Bueno, la cuestión es que a finales de los 90 hubo en Manresa, yo soy de Manresa, en el que era el Edificio de las Aguas, hubo una exposición fotográfica y también con algo de documentos donde se hacía un repaso del siglo XX en Cataluña. Y bueno, en aquel momento mandaba Pujol y en Manresa, pues, por supuesto, los seguidores de Pujol, y ahí se hizo esa exposición, ¿no? Pues bueno, yo sé que salieron 10 quejas, una de ellas la mía, porque siendo el siglo XX en Cataluña no había nada que recogiera ni sindicalismo ni movimiento obrero. Entonces, la primera reflexión es, ¿lo que decía la exposición era falso? No, falso no era, lo que había allí era verdad, pero no era toda la verdad. O sea, a veces las mentiras no son porque sean mentiras, sino porque la verdad no está completa y lógicamente es intencionadamente no completa, ¿no? Y cuando hablamos de la OTAN, y hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Pero vamos, en la OTAN hay mucha verdad incompleta, ¿no? Después haremos referencia a qué se va a hablar en esta cumbre de Madrid, en este octavo plan, porque este va a ser el octavo plan que diseñen, y bueno, ellos van avanzando y entonces se dicen cosas de la seguridad, del bienestar, el no sé qué, bueno, poco menos que la ecología depende de la OTAN, y bueno, pues hay algunas cosas que no lo dicen, que no están ahí, pero que son. Una segunda reflexión que me planteaba es, a ver, como nos ha presentado José Antonio, pues tanto como yo, pues somos economistas, que es mucho más bueno que yo, por supuesto, eso no hay ninguna duda, pero ambos hemos seguido, pues por ejemplo, el sector financiero, que es un sector que conocemos, y el sector financiero que venía de un mundo en los años 60, 70, muy regulado, muy estructurado, las cajas de ahorros son esto, los bancos son lo otro, había un tiempo de bancos comerciales, bancos industriales. Bueno, pues se entra en un proceso de igualación, de liberalización, de flexibilización, y eso pues ocurre en los años 80 finales, años inicios 90, hay toda una serie de normativa chulísima, donde, bueno, se llega, somos, como ciudadanos, somos persona y los bancos son personas, entonces somos iguales personas, y eso lo pone la normativa, ¿no? Claro, eso en los años 90, pues no supuso gran trauma, no generó en aquel momento, hay la normativa, pero la normativa no genera a los 6 meses ninguna situación excepcional. Pero gracias a aquella normativa se generan cosas con los años tan chulas como obligaciones subordinadas. Una obligación subordinada tiene que ser delito ya solo por el nombre. Algo que se llama obligación subordinada no puede ser sano según. Bueno, pues eso ha existido, ¿no? Y eso ha existido en base a una normativa de 7, 8, 10 años antes, que ya nadie liga con esa normativa. Y, hombre, decir que cuando se hizo esa normativa ya se estaba pensando que se iba a hacer eso, pues es un poco bestia, pero sí que es verdad que cuando se abre la puerta, pues es porque en el fondo también se piensa que puede haber la opción, ¿no?
Quiero decir que la normativa y las consecuencias de la normativa no son para nada paralelas, y cuando se está redactando algo, pues bueno, uno ve tal y tampoco no cuesta mucho hacer conciencia de qué consecuencias puede llevar eso, porque no lo vamos a ver a los 6 meses, se va a ver a la larga. En esta cumbre de Madrid, este octavo plan de la OTAN, pues incorpora la posibilidad de que se incorporen países que no sean europeos, que no sean Estados Unidos, ¿no? a la alianza, ¿no? Por lo tanto, la idea es que eso va a ocupar más allá de lo que está ocupando ya. Y también se habla, pues esto, de uniformización de la munición, no se deja caer, más o menos, ¿no? Lo cual da una posibilidad de negocio a quienes tengan esas patentes de uniformización de la munición y del armamento y de demás, que todos vamos a hablar. Y después, por ejemplo, ahora se ha vuelto a insistir en de hecho ahora lo tenemos todos y todos lo estamos asumiendo como normal, que tenemos que aumentar nuestro presupuesto militar y que ha de ascender al 2% del PIB. Bueno, esto no es algo que sea nuevo, ¿eh? Esto ya Obama ya hablaba del 2% de gasto del PIB en los países de la OTAN. O sea, no es algo que se les ha ocurrido ahora y que tenían, pues eso, se les ha sobrevenido. No, es algo que ya tienen digerido de tiempo y cosas que nos hubieran chocado que seguro que nos chocaron en su momento, pero que las digerimos y que hemos seguido con ellas y hemos, pues bueno, algo tan absurdo como que Bush pidió dinero para los destrozos de Nueva Orleans del Katrina, y es como el primer país del mundo tiene la santa barra de pedir que los demás le paguemos eso, ¿no? Bueno, ahí hay una concepción, y esa concepción va más allá de la normativa o de los hechos que tenemos. Hay una concepción de disciplinar a los demás, a ver si lo expreso mínimamente correctamente, mínimamente bien, disciplinar a los demás en base a una jerarquización, un poco como las empresas, ¿no? Hay una jerarquización y los demás pues han de asumir por jerarquía esa decisión, ¿no? Y ese flujo de recursos. La idea de la OTAN, por eso decía que datos como tal no aportaba, pero sí que la OTAN, con su idea o el cómo se llega a ello, sin analizar un poquito la Segunda Guerra Mundial o los previos de la Segunda Guerra Mundial, quizás cueste de entender, ¿no? Porque esa guerra que tiene un previo, que es la Guerra Civil Española, que en el fondo forma casi parte de ese ciclo, hay un ataque a la Unión Soviética en julio del 41, y cuando la Unión Soviética empieza a recuperar terreno, pues empieza a haber planes de ocupar Normandía, atacar por Italia, digamos, poner freno a esa recuperación, que de no haber habido ese freno podía haber llegado tranquilamente hasta Lisboa. Bueno, tranquilamente no lo sé, podía haber llegado. Entonces ahí hay una mezcla de situaciones que se habla de la defensa de la democracia, de asegurar la libertad, de toda una serie de cosas, que cada uno tenemos una posición ideológica propia, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es una lucha de sistemas, una garantía de que por la fuerza no se va a avanzar más en ese sistema, y en el Extremo Oriente pues hay 2 bombas atómicas que caen en Japón, y 4 días después la amistad estadounidense-japonesa es estrecha, pues porque ha surgido China con un poder Mao, ¿no?
Más o menos eso son pinceladas, es verdad que no es ningún dato concreto, pero sí que insisto en que lo que se está pensando en un momento dado cristaliza a lo mejor 10 años después, pero se estaba ya pensando en su momento. Cuando este ejército americano se alcanza y frena, digamos, al avance soviético, un poco más allá de Berlín, ¿no? Y implanta o sitúa, empieza a situar o empieza a plantearse ubicar bases militares propias en Europa, en el lado que domina, pues en principio no tiene una justificación, no tiene una lógica, ¿no? Claro, te voy a defender del otro, ¿no? Cuando pasa el tiempo y esas bases americanas no se van, pierde ese sentido. Aparte se crean bases de la OTAN, ¿no? Ya propiamente como tal. Lo que se está buscando no es el esquema que se estaba defendiendo, se está buscando otras cosas, por más que no se estén diciendo, ¿no? ¿Cómo se llega a la guerra en estos momentos en Ucrania y en el Donbass? Una extensión de la OTAN y un país que siente que se le está asediando y que debe responder. Estemos de acuerdo, ¿eh? Eso es independiente. Lo que sí está claro es que hay una respuesta, una sensación de asedio. Pero si vemos los previos, la guerra de Siria, que es quizás la última, y esta guerra de Siria nos han bombardeado tanto con tantas noticias y tanto que es muy difícil de entender qué ha podido pasar allí, ¿no? Pero lo que está claro es que había un régimen y ese régimen sigue estando. Y que mientras Estados Unidos y Gran Bretaña no se sabía muy bien a quién defendían, apareció una cosa que se llamaba Estado Islámico. Y eso creció, vamos, ocupó miles y miles de kilómetros cuadrados y hacía negocios muy raros, ¿no? Raros como sacar petróleo con licencia israelí, por ejemplo. Y eso se hacía. Y aparece en 2015, en septiembre de 2015, pues Rusia decide hacerse una especie de boom armamentístico y empieza a atacar posiciones del Estado Islámico y Estado Islámico, no sé qué y Estados Unidos y Gran Bretaña iban bombardeando quizás arena, pero el Estado Islámico seguía creciendo y empieza esta otra intervención y el Estado Islámico pues prácticamente desapareció del mapa. Y bueno, una serie de pruebas de armamento nuevo, de armamento de demostración de que estos últimos años en investigación no lo habían desaprovechado. Y se llega a esta situación, ¿no? Esta situación, bueno, empujada, provocada o no provocada, o cada uno ha querido un poco mostrar su músculo, pero lo que sí está claro es que tenemos una guerra en Europa que ahora sí que mucha gente la está sintiendo como propia, cuando no estaba sintiendo la guerra de Siria, no ha sentido la guerra de Yemen, no ha sentido toda la violencia africana, que todavía perdura en algunos países, por desgracia, y esa violencia cercana parece que sea diferente. Pero lo que es real, y es un dato de esta misma semana, es que a nivel mundial hay prácticamente 100 millones de refugiados, sea dentro del propio país o en otros países. 100 millones es más del 1% de la población mundial. Es una salvajada, una auténtica salvajada. Y sin los intríngulis económicos que hay detrás de ello, es muy difícil poderle seguir la pista de cómo puede estar pasando eso, cómo puede estar pasando reiterativamente eso, cómo puede enquistarse eso y nacer en un campo de refugiados y empezar a tener altas posibilidades de morirte en ese mismo campo de refugiados. El papel de la OTAN en todo esto, bueno, el papel militar en todo esto, desde luego no es positivo en ninguno de los países,
porque está claro que buena parte de esos refugiados, sin una confrontación militar, no existiría. Pero lo que está claro es que el papel de la OTAN es de preponderancia. Si no quisiera ser preponderante, no habría reacción a lo preponderante, ¿no? Y si no quisiera abarcar más del territorio que ya ocupa, pues no habría reacción a esa actitud. Creo que, aparte de animaros a que se constituya la plataforma contraria a la OTAN y a las guerras en Tarrasa, que habrá esta cumbre la semana que viene, pero esta lucha no se acaba la semana que viene, se acabará, ya veremos cuándo, pero nos queda mucho por hacer. Bueno, lo que creo que es importante es que os podamos dar ahora y en vuestras preguntas pinceladas orientativas de por qué, porque al final a estos no se llega con datos, se llega con reflexión propia, ¿no? ¿Cómo es que estamos en esta situación y cómo podemos intentar revertirla? Yo por mi parte casi me quedaría aquí, en este caso. Pues he hecho un poquito el perimetraje de Pedro. Pasaríamos a ver el perimetraje de los segmentos económicos ligados a todo este tema. Ramón, creo que es tu turno. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer que hayáis organizado este acto, que es muy importante, que en el territorio seamos capaces de proponer este debate a la ciudadanía. No importa que seamos pocos, no importa que cueste mover las cosas, la cuestión es ponernos en marcha y yo voy a intentar argumentar por qué debemos activar. En primer lugar, antes de entrar propiamente en el tema de la cumbre, o de esta cumbre que habla de la OTAN, hay que ver en qué circunstancias se da esta cumbre. Esta cumbre se da, en primer lugar, en un entorno de fracaso económico del neoliberalismo. El neoliberalismo, que se pone en marcha en los años 90, pretende que, bajando impuestos a los más ricos, estos grandes inversores van a invertir, van a crear empleo y van a desarrollar, se va a desarrollar la economía. Que desprotegiendo los aranceles y desmontando las soberanías nacionales, se va a producir una globalización que va a permitir crecer pacíficamente todo el mundo y desarrollarse todo el mundo. Unos más porque están más por delante, otros menos. Y se iba a entrar en una era de prosperidad en que esa globalización ya despojada de conflictos ideológicos iba a beneficiar a todo el mundo. Esto, la crisis del 2008 muestra que simplemente es falso. Aquellos a los que se ha eximido de impuestos, lo que han hecho ha sido especular, no han invertido, han creado productos financieros falsos o imaginarios que producen que hoy por cada euro que producimos se ha hecho circular 50 euros de inversión financiera. Y claro, esto acelera lo que un economista del siglo XIX dijo, que este sistema está condenado a una tasa decreciente de ganancia. Pero que claro, si tú expandes esa financiarización, esa caída todavía es más brutal. Otro componente era esta irradiación en que se suponía que llevando las fábricas al tercer mundo y aprovechándose de los bajos salarios, esto permitiría un rápido progreso. Y ahí ha habido un debate que no se plantea en ámbitos intelectuales en Occidente. En otros lugares se estudia muy al detalle, que es que ha habido países, en particular China, que aceptaron el libre comercio. Muy bien, vamos a quitar aranceles, vamos a permitir
la libre circulación de capitales, pero en nuestro territorio el Estado sigue ejerciendo soberanía. Y en nuestro territorio planificamos. Y por tanto dirigimos las inversiones. No permitimos procesos especulativos. Si hay un recalentamiento del sector de la vivienda, lo paramos. No permitimos que haya banca privada. Usted, si quiere ganar determinado dinero, ponga la industria, contrate gente, innove. Y entrando con las reglas de la Organización Mundial de Comercio que establece Occidente, cumpliéndolas a rajatabla, China acaba teniendo un desarrollo económico brutal y acaba convirtiéndose en la fábrica del mundo. La fábrica. Hoy gran parte de las mercancías, desde un bolígrafo hasta el chip que lleva esta cámara, probablemente están hechos en China. Y claro, este es otro elemento que ese economista del siglo XIX decía que en realidad en la economía el valor de las cosas son mercancías que cristalizan trabajo. Lo otro es especulación. Yo cuando tengo una mano de pan, un bolígrafo o un chip, tengo una base material. Y al parecer hubo economistas de un país que esto se lo creyeron de verdad. Y dijeron, no, tú vete especulando, vete montando las obligaciones derivadas en Wall Street, que yo me quedo las fábricas. Ya pagaré el montón. Y claro, nos hemos encontrado, y en este momento hay una situación de crisis de ese modelo. Un modelo que ya no da más de sí, que ha tenido una bombona de oxígeno que ha consistido en fabricar dólares y euros a mansalva, pero que en realidad lo que han hecho es agravar el problema, convirtiéndonos en víctimas. ¿Por qué? Porque va a provocar es que el ahorro que tengamos en masa monetaria no va a valer nada. Por tanto, una gran crisis económica y además una crisis que amenaza directamente el sistema monetario basado en el dólar que nació hace 80 años a final de la Segunda Guerra Mundial. Porque resulta que todos los países no somos iguales. Hay un país que pone la moneda que utilizamos para el comercio internacional y para la mayor parte de las inversiones, que tiene el derecho a imprimir moneda. Y ese derecho ha abusado de él brutalmente. No es que haya metido un poquito, no. Es que están doblando la base monetaria cada 2 años. Y no tienen la inflación que correspondería, porque la inflación que genera el dólar se reparte en todo el mundo. Pero claro, los países se han ido dando cuenta de eso. Oye, vamos a buscar, y ahí hay Nigeria y Salvador que se cogen a los bitcoins, China que refuerza el yuan, Arabia Saudí que decide que ahora el petróleo será el yuan. Se está moviendo. La hegemonía del dólar se está acabando. Por tanto, primer aspecto. Segundo aspecto, ligado a eso, crisis social. El sueño americano se ha pulverizado. Para empezar, dentro de los propios Estados Unidos, en que una enorme parte de la población está en la pobreza. Se acabó aquello de que, en fin, en Estados Unidos si trabajas duro, tal, llegas y... Lo del vendedor de periódicos que llega empresario, este cuento ya no se lo cree nadie en Estados Unidos. Y eso ha producido un gran cabreo social, que se manifiesta de formas distintas. Pero vaya, el espectáculo del asalto al Capitolio, que como hecho físico-histórico no es muy distinto del asalto a la Bastilla o el asalto del Palacio de Invierno, con otros objetivos, pero el hecho material que la gente asalta el centro del poder porque tiene la sensación que le están tomando el pelo y que ese poder es ilegítimo, muestra la situación en que está Estados Unidos. Se acabó el siglo americano y
siguen viviendo tirando del cuento, pero sabiendo que tienen un problema dentro de los Estados Unidos y en el resto del mundo, en que la mayor parte del mundo ya no se cree. Y lo ve, pues sí que sirve para Hollywood y para verlo en el Netflix, pero no para vivir. Y todo esto está llevando al final de la hegemonía que tenía Estados Unidos. Estados Unidos estaba convencido en los años 90 que se había, con el final de la Guerra Fría, se entraba en el final de la historia, que quería decir que ellos mandaban en el mundo. Y que lo que empezaron a ganar por las dos guerras mundiales europeas, y que Europa se suicida, y Estados Unidos ocupa la hegemonía, desplaza la libra esterlina, desplaza a Francia y se convierte en el imperio del mundo. Pero tenía un problema, tenía un contrapeso, la Unión Soviética. En el año 90 desaparece. ¿Qué lectura hace? Se ha acabado el final de la historia. El mundo es el mundo americano. Y por tanto, ahora todos obedecer. Y el que se mueva, palo. Es más, empiezan a destruir países. Hemos visto sistemáticamente, especialmente en América Latina, sobre todo en África. África es brutal, pero en América Latina, en Asia, la creación de estados fallidos. Se destruye estados. Yo pongo el ejemplo de Libia. Libia era un estado muy particular. Era un estado que él se autorreivindicaba socialista para los libios, porque debajo tenían los palestinos y los egipcios, que sin papeles era lo que curraban. Ahora bien, para los libios había sanidad pública, educación pública, pensiones, en fin. Yo había estado dando clases ahí, estudios universitarios gratuitos, les pagaban becas para ir a España, eran 3 millones de tíos con un montón de petróleo. Que Gaddafi estaba chalado, sí. Pero en el país tú vivías normalmente, no te mataban por la calle. La gente, en fin, te estabas en casa, era tu casa, tenías derechos sociales, sabías que tus hijos irían a trabajar. ¿Qué ha hecho Europa con Libia? La ha destruido. Hoy Libia es un país en guerra civil, con 3 grupos de bandoleros que tienen detrás el gobierno francés, el gobierno americano, los rusos, y que extraen y reparten el petróleo por cada uno a su banda. Y mientras tanto, ¿qué les ha pasado a los libios? Pues sometidos al terror. Al terror es vivir en un estado en guerra, pulverizado. Esa es la democracia que ha traído Occidente a Libia. Claro que cuando les hablas de democracia en África se parten de risa. ¿Qué democracia no van a echar a los Estados Unidos? Se parten de risa en Afganistán, en Irán, en Irak. Porque han sufrido en carnes propias la actitud de un Estado que ha pretendido destruir el mundo. ¿Y por qué destruir? No por maldad intrínseca, sino para apoderarse de los recursos. ¿Cuál es el problema? Que esto está entrando en crisis. Y Estados Unidos se le empieza a desmontar el chiquitito. La propia Organización Mundial de Comercio dice: oye, usted está saltándose las reglas. Si las aprobamos hace 20 años, como ustedes pedían. La UNCLOS, la ley del mar, lo mismo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, vayas donde vayas de Naciones Unidas, la FAO. Estados Unidos es siempre hay algún otro, Arabia Saudí, Israel y otras cosas, pero siempre es de los malos de la clase, que no cumplen las leyes. Cuando les señalan, entonces se cabrean y no pagan la cuota. Es decir, brutal. Y con otro factor agravante, hay algunas organizaciones que tienen amarrado
porque por estatutos tienen la mayoría, son el Banco Mundial y el FMI, en lugar de haber una representación por países, la dirección es por acciones. Y Estados Unidos tiene asegurada la mayoría accionarial. Claro, esto en el año 45 vale. Pero ahora, si tenemos mismo PIB China y ustedes, ¿cómo ustedes van a tener 30 veces más que China? ¿Pero de qué se han pensado? ¿Y entonces qué ocurre? Que estas organizaciones que tienen amarradas se están disolviendo, porque China se ha cansado y ha montado su banco internacional con la ruta de la seda, que mueve mucho más dinero que el Banco Mundial. ¿Por qué la tengo con el Banco Mundial en Washington? Se ha quedado con la Organización de Estados Americanos, diciendo, no, tú Cuba no, Venezuela tampoco, pero puede venir a España. ¿Qué es esto? ¿Esto es una organización de todos los Estados americanos o es una organización de Estados Unidos? Bueno, pues creamos el UNASUR, creamos el ALBA, creamos otras cosas. Y esas organizaciones se van al carajo, porque pierden legitimidad. Que México, con todo lo que representa en el continente americano, no fuera a la reunión de la OEA, es todo un símbolo. Aparte que un montón de países del Caribe, que son micropaíses, Montserrat, 8.000 habitantes, en fin, todo lo que hay ahí en el Caribe son 40 y pico países, que son nada. Pero hasta esos países, Granada, tal, se permite decir, bueno, vamos, porque cada uno tiene su cabreo, porque le han contaminado la playa, porque no pagan las tasas, en fin. Porque, en fin, se ríen de los pequeños países. Entonces, hay una crisis de hegemonía. Entonces, este es el paisaje y luego una crisis también de hegemonía productiva. China en realidad tiene más Producto Interior Bruto que Estados Unidos. Se dice, no, pasará el año que viene, el otro no. Pasará, tal como lo cuenta el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Pero si lo medimos en poder adquisitivo, ya China le ha pasado delante de Estados Unidos. Y claro, esto es, ahora meternos en un lío, ¿no? La medida, tú puedes medirlo esto en dólares. Pero imaginaros que esta botella en Estados Unidos vale $1 y en China vale 50 centavos. En realidad, con $1 es más rico en China, porque puede comprar 2 botellas de agua, puede comprar más viviendas, entonces en paridad de compra tiene más poder adquisitivo China que Estados Unidos. Hace un mes leía algo que me dejaba alucinado. Estados Unidos, sí, esto de las clases sociales tradicionalmente le ponen, nosotros en Europa, lo de las clases sociales las determina tu posición en la producción. Pero para ellos, ese concepto de que dependen de si eres asalariado o eres contratador no les gusta nada. Y se inventaron otra cosa, que era la estratificación de clases por poder adquisitivo. Y se inventaron ese concepto tan liante de clase media. ¿Qué es la clase media? Pues son los trabajadores cualificados con poder adquisitivo, que pueden comprar una casa, que pueden tener un cochecito, que llega al final de mes, que tienen una hora. Para ellos esto es clase media. A ver si el trabajador no se da cuenta que es un asalariado. Bueno, eso es lo que hay de filosofía en definir las cosas así. Pero, por esa concepción, lo mismo. El año pasado, la clase media de China, el porcentaje de clase media de China, superó la de Estados Unidos. China ha alcanzado ya el 50% de su población. Para los chinos son trabajadores, para estos sociólogos americanos son clase media. Bueno, dile como quieras. Pero Estados Unidos, que había llegado a tener el 70% de su población en ese grupo, ahora tiene el 49%. Bueno, esto es un problema de pérdida de legitimidad, que explica lo del Capitolio y muchas otras cosas.
el final del suyo americano. Este es el escenario. Y en este escenario nos aparece la cumbre de Baltar. ¿Qué quieren los Estados Unidos? Los Estados Unidos han perdido la hegemonía, basta ver el registro de patentes. China le pasa, pero ya del orden de varias veces a Estados Unidos en el registro de patentes. No digamos en el número de gente licenciada y cualificada. Estados Unidos ya pues en los 90 decidió esto de la educación pública es un rollo, les damos conocimiento y luego nos montan en mayo del 68. Que no estudien, que se dediquen a otras cosas, a estudiar, ¿para qué? Vamos a degradar la enseñanza. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tener buenos ingenieros, buenos matemáticos y buenos médicos, trayéndolos de la India o de cualquier lugar del mundo, que van a venir aquí muy contentitos y acojonados, y les vamos a pagar menos que a los nuestros. China tiene otro plan. Considera que la inversión es que la educación es una inversión. Y tiene un sistema que en lugar de seguir esa moda de degradar el sistema educativo, de una terrible exigencia. No para fastidiar a los estudiantes, sino porque se aprende con esfuerzo y con emulación y con concursos de verdad. Yo estoy en la universidad. O sea, a mí, si suspendo más del 80%, te quitan una parte de la prima, no os preocupéis. Pruébalos a todos, prueban todos. Suerte que un mal economista no mata a nadie, pero si esto lo hace en medicina. Pues, no, es que yo el día que estudiábamos el hígado, ese día no fui a clase. ¿Cómo podemos tener un sistema educativo? Y esto viene de los Estados Unidos. Reforma tras reforma, y así nos gastamos menos. Y han conseguido idiotizar a nuestra juventud. Que tengamos menos universitarios. Y en Estados Unidos mucho menos. Pero claro, después resulta que el nivel tecnológico te dan 20 vueltas. No es que pase por una cosita, no. Pasa. Y entonces, ante esa caída, Estados Unidos conserva una sola ventaja, que continúa siendo el país que militarmente es el más poderoso. Ya no lo es en telecomunicaciones, ya no lo es en biología, no lo es en ciencia médica, pero en armamento sí. ¿Y qué pretenden? Situar en el centro la militarización. Porque se llevará su terreno en lo que ellos son hegemónicos. Y además, en este documento, que no es muy largo y es público, lo que van a aprobar en Madrid, ¿qué plantean? Pues mira, chicos, os vamos a decir qué enemigos tenéis. ¿Qué es esto? La OTAN ha tenido diversos enemigos. El primero se fundó contra el comunismo. Pero hay un problema. En todo el Atlántico Norte eran países comunistas. Lo lógico es que en 1990 disuelta la Unión Soviética, igual que se disolvió el Pacto de Varsovia, se disolviera la OTAN. Gorbachev, con una ingenuidad brutal, decidió, bueno, nosotros que entonces llevaban 40 años ocupando Alemania con bases militares soviéticas, efectivamente porque habían sido el país que derrotó a Alemania, porque fueron ellos, que destruyeron el 80% de las divisiones alemanas, no la mitad, el 80%, con 20 millones de muertos. Ocuparon Alemania durante 40 años, que decidieron en el 90 nos retiramos. Pero había otro, que eran los Estados Unidos, que también llevaban 40 años, con la excusa de que estaban los rusos. Pues han pasado 40 años y las bases militares americanas en Alemania todavía tienen más personal y más inversión que entonces. ¿Y qué es lo que está detrás de esto? Está detrás de esto intentar aplicarle a Rusia lo que le ha aplicado a Libia. Tienes muchos recursos, eres muy rico, en Siberia y tal, no puede haber un Estado tan poderoso. Te vamos a convertir en un Estado fallido. ¿Para qué? No para llevar la democracia a los rusos, total,
¿qué calidad democrática les van a llevar? No, parar. Hacer lo mismo que Libia, quedarnos con el gas, con el campo, todo lo que pillan. Y un Estado destruido. Si Rusia no es hoy una maravilla, pero todavía es un Estado. Tú te puedes pasear por Moscú y no te viene una banda de facinerosos. Todavía hay escuelas públicas, hay sanidad, los trenes funcionan. Ellos lo que quieren es destruir, pero se han encontrado con un Estado que ha dicho, pues mira, va a ser que no, que yo no soy Libia. Pero bueno, continuemos. La OTAN primero le enemigo del comunismo, desaparece y la OTAN no se disuelve. Se inventaron otro enemigo, el terrorismo islámico, que nunca llegaron a definir. Este es otro tema. ¿Qué es terrorismo? Cada vez que había un congreso para definirlo, acababan mal. ¿Terrorismo es bombardear a la población civil? No, que los Estados Unidos también lo hacemos. ¿Terrorismo es matar sin uniforme? No, que nosotros también lo hacemos. No puede, esa definición, no hay definición. Cualquier definición también les pillaba a ellos solución. Vamos a decir en los medios de comunicación quién es terrorista y quién no. No hay una definición legal. Porque todas las barbaridades que puede hacer el ISIS, jurídicamente no han encontrado la manera de separar de las que hace la CIA. Y esto, bueno, pues pasamos del comunismo al terrorismo islámico, los atentados, no podemos de las torres mellizas. Y ahora cambian. En esta cumbre nos proponen dos nuevos enemigos, con nombres y apellidos: Rusia y China. Y de bueno, uno es comunista, socialista, socialismo de Estado, como el otro nada. ¿Y por qué? Pues aquí no se encuentra un premio, porque son nuestros competidores. A caray. O sea, que tú juegas un partido a fútbol y si te gana el otro, te sacan la pistola y a tiros porque es mi competidor. Esto es lo en bestia lo que están haciendo. Y nos pretenden decir quiénes son nuestros enemigos. Entonces viene la siguiente. Europa y España. ¿Qué conflicto tenemos? Ahora tenemos un conflicto de Ucrania, pero esto, la fecha de la salida del documento es de febrero del 21. Los que vieron esto lo habían pasado en Ucrania. ¿Qué conflicto tenemos con Rusia y con China? Ninguno. Es más, tenemos otro problema. Hemos creado una economía absolutamente complementaria. Cuando hace 4 meses en el canal de Suez queda un barco bloqueado, empiezan a cerrar empresas en Europa porque no quieren, se bloquea la llegada de piezas. Basta que esté 2 semanas cortado el canal de Suez para que la industria europea colapse. En las guerras suele haber un conflicto por recursos, un conflicto de juego de suma cero, de que yo... Pero es que el problema es que Europa no tiene conflicto, tiene una complementariedad con China. Necesitamos para funcionar. Podemos reconvertirnos económicamente y 20 años después podremos ser independientes. Pero hoy no necesitamos. Y con Rusia peor. Porque Rusia no compite industrialmente con Europa. Rusia es el aliado económico perfecto para Europa. Hasta la guerra, si tú vas a Rusia, ¿qué maquinaria encuentras? ¿China o alemana? La industria rusa quedó muy tocada a la caída de la Unión Soviética. Y los rusos compran coches, máquinas, o a los chinos o a los europeos. ¿Y qué nos venden? El gas, el carbón, el papel. Estoy hablando con Miguel Riera. No pueden imprimir el viejo topo porque no hay papel. La última edición de la revista ha sido solo para los suscriptores. No ha podido salir a los kioscos porque no hay papel, porque el papel que tenemos viene de Siberia. Entonces, ahora la siguiente pregunta: ¿qué conflicto militar
¿Y qué conflicto comercial tenemos con Rusia? Al contrario. Y acabamos de descubrir en estos 3 meses otra cosa terrible. Y es que nosotros necesitamos más a los rusos que los rusos a nosotros. Porque los recursos que tienen se los pueden vender a la India, a China, a Brasil. Hay una cola para comprar gas, carbón o materias primas que te mueren. Y los productos europeos no se venden. A ver qué coloca Volkswagen en África. ¿Qué llevan los africanos? Coches chinos, que son más baratos. Tendrán peor calidad, en fin, la cualificación, pero lo que compran. ¿Y dónde vendía Alemania Volkswagen? En Rusia. En estos momentos hay miles de coches en Rotterdam que no se pueden embarcar y ya no caben. Porque su mercado es Rusia. Y alguien dijo que teníamos que sancionar a los rusos, que en realidad nos hemos sancionado a nosotros mismos. Es decir, tenemos, primera cosa, crearnos unos enemigos que no son enemigos, pero que tienen un problema. Entonces, claro, España en esto nos afectaba menos. Le afecta mucho más a Alemania, porque recibe, por ejemplo, muchísimo más gas que a nosotros. Bueno, uno podría pensar, en fin, este conflicto le caerá a los alemanes. Pues no, porque en ese mundo que va hacia la guerra, resulta que también entra África. Y en África el aliado de Rusia es Argelia. Y el aliado de Estados Unidos es Marruecos. Y entonces España, que teníamos nuestra propia política de no pronunciarnos sobre el Sáhara, que ya era cobarde, con un conflicto permanente con Marruecos. Si España tiene algún enemigo, que tampoco llega a enemigo, pero adversario, país conflictivo de verdad con España, y desde hace 100 años es Marruecos. Tenemos abierto, en fin, la carpeta es tremenda. No es que no reconozcan los Peñones y la Perejil y Vélez de la Gomera. No es que no reconozcan Ceuta y Melilla. No. Es que ellos aspiran a quedarse con Canarias. Yo, si fuera diplomático, intentaría negociar con Marruecos. Oye, chico, quédate con Perejil, pero tú me reconoces la frontera. Quédate, negociamos y pues acabamos de conceder una cosa muchísimo más importante que Perejil, que es el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara a cambio de nada. De nada. De que no nos echen gente por la valla el mes próximo. Dentro de 6 meses volveremos a estar en la misma. ¿Qué política tenemos? Y nos meten con ejercicios militares que al final, al menos hemos tenido la dignidad de no participar, contra Argelia. Entonces vamos al otro lugar. Argelia. Argelia es un socio económico para España desde hace un montón de tiempo. Nos duchamos con agua caliente cada mañana gracias a los argelinos. Y teníamos una relación económica privilegiada con Argelia. Que hemos echado por la ventana porque el primo de Zumusol nos ha dicho que sí, la cimera, la cumbre se hace en Madrid, pero tú vas a tragar y en África te vas a posicionar conmigo en contra de los intereses de tu país. Aparte de los conceptos morales, que los tenemos con el pueblo saharaui, no, de los conceptos de geopolítica básica. Nos estamos tirando piedras en el tejado. Bien, segunda cosa que quieren aprobar aquí, aumentar el gasto militar del 1,2 o 2%. Claro, desde el punto de vista como país, ¿quién nos amenaza?
¿Quién amenaza la vida de nuestro pueblo? Pues la amenaza la COVID, nuestra falta de sanitarios, de eso muere nuestra gente. ¿Tenemos riesgo de que Portugal nos ataque? Parece que no. No hay ninguna división en Andorra. No. Incluso Marruecos. ¿Qué nos va a hacer Marruecos? Necesitamos comprar portaaviones para defendernos de Marruecos. Nuestra defensa no. Por decir, el único conflicto que tenemos con Marruecos tenemos que... ¿Para qué tenemos que duplicar nuestra política? Hay que seguir leyendo, porque como decía Pedro, hay un pequeño detalle. Es que para que los ejércitos sean compatibles, hay que tener el mismo tipo de armamento. Por tanto, esto gasto lo vas a hacer en el material chanchipiruli, certificado por la TAN como esto, validado por la TAN. ¿Quién fabrica ese material? Estados Unidos. Ese dinero, en lugar de servir para acabar la línea 10 del metro de Barcelona, para tener residencias de abuelos, para pagar las pensiones, se va a ir a la industria militar americana. Esto es la segunda cosa que van a probar. Y la tercera cuestión es que con esto pretenden militarizar la sociedad. Como tenemos un enemigo, al son de las banderas y las marchas militares, todos encuadrados a encarcelar a Sánchez, a mantener la ley mordaza, a no protestar, que hay que hacer austeridad porque estamos en guerra, y a partir de aquí, si alguien se mueve, no es ya un activista, no, es un traidor a la patria. ¿Sí? ¿Qué patria? Un traidor a los aliados, a eso que hemos construido. Esto es lo que nos pretende colocar. Y claro, eso sí que tiene que ver. Esa militarización de la sociedad tiene que ver con que aceptemos los recortes sociales. Los salarios en España, en términos reales, han bajado un 10% en los últimos 10 años. Esto va a acabar estallando. Hubo el 15M. Parece ser que en fin, han habido movimientos y tal. Hemos tenido un gobierno, se suponía que lo más progresista, que ha acabado haciendo la misma política de siempre. Mirad las elecciones de Andalucía, los programas. Se parecían. Estaban llenos de nacionalidades. No se hablaba de la guerra. Se hablaba de mejorar los servicios públicos, pero no se hablaba si eran privados o públicos. Todos decían lo mismo. Vox, el PP, el PSOE, hasta Unidas Podemos. Es decir, un toque más de compensación de género en 4 estrangulaciones. Pero no había temas de fondo. La semana antes, todos juntitos nos colocaron una ley a los pensionistas que abre la puerta a la privatización de las pensiones. Algo que los gobiernos de derechas no se habían atrevido a hacer nunca en este país. Cambiando la ley, teníamos una ley que prohibía sacar un duro de la seguridad social, porque era dinero público. Y eso no lo ha aprobado Vox o el Partido Popular, lo ha aprobado Unidas Podemos. Lo ha aprobado Bildu, no lo ha aprobado. Se ha abstenido, pero gracias a esta abstención se ha aprobado. Porque les dieron unos dineritos durante 6 meses que sirve para que el gobierno vasco, no para que suba el dinero que cobran los destinatarios del País Vasco, que son las personas que tienen pensiones no contributivas por debajo de los 415 euros, que suben esos 15, 16 euros durante 6 meses. Y luego se lo quitan. ¿Pero qué ocurre? En el País Vasco había un complemento de mínimos que ya lo pagaba el gobierno vasco. Es decir, que para esas pensiones no contributivas la gente no va a cobrar más. Simplemente durante 6 meses el complemento lo va a pagar el Estado en lugar del País Vasco. Luego voltar. Y esto ha hecho que Bildu dijera, hombre, fijaros que hemos conseguido algo. No votamos que sí, pero nos abstenemos y gracias a la extensión se aprueba la ley. Es la política. Esto es el... Y claro, para mantener esto hay que tener leyes mordaza
Y hay que tener... Esta semana está hablando, se está recogiendo una ILP, que por cierto no tengo firmas, debería llevarlas, pero que está exigiendo que la sanidad vuelva a ser pública y se acaben con las subcontratas. Una ILP es un derecho constitucional para que puedas presentar un proyecto de ley al Parlamento, que tampoco es que te la aprueben, pero ya que no lo hacen los partidos, los ciudadanos pagan. Pues bueno, en decenas de pueblos de España les están pidiendo que contraten un seguro a la plataforma para poner una mesa. No sea que alguien cuando vaya a firmar se rompa la pierna. Gente del Partido Popular, gente de Junts, gente del PSOE. Y también, sí, se está produciendo. Se está conculcando un derecho constitucional. Una ILP, el derecho a recoger firmas, es de las pocas cosas que permite la iniciativa ciudadana. ¿Cómo es posible? Bueno, porque estamos ante el son de las trompetas militares. Y esto, claro, es... ¿Y por qué? No es casual. Porque son conscientes del profundo malestar social que se está extendiendo no solo en España, en toda Europa y en Estados Unidos. Evidentemente, ¿cómo va a estar contenta la gente? La gente lleva un cabreo, hagas la encuesta que hagas y hables con quien hables. No sabe cómo salir de esta. Pero desde luego, contenta no estás. Y por tanto, claro, pues ya se nos encarga la OTAN de decirnos que, oye, militaricemos la sociedad, como se hizo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. ¿Qué podemos hacer? Las plataformas por la paz. Plataformas que se opongan a que se gaste ni un euro en gasto militar. Que se opongan a que se produzca ni un recorte social a cuenta de los gastos militares. El programa ese de la clave que me pillaron ahí en Madrid, porque se pensaba de un tío diciendo, no, es que hemos decidido apoyar a la guerra de Ucrania y por tanto esto comporta sacrificio. La verdad es que yo no he votado nada, tío. Ve tú, da tu salario, entrégalo, pero no me toques la pensión, no me toques el sistema sanitario. Vamos a tener que pelear por los derechos, porque aquello que decían la gente, los socialistas del siglo XIX, ¿no? O mantequilla o cañones, pues vamos a estar en las mismas. Y habrá que pedir mantequilla porque si no nos van a meter los cañones, pero vaya, clarísimamente, porque hay interés de todo tipo, de una industria militar que pide demanda, de un país decadente que quiere destacar en la única industria que le queda, de unos gobiernos que se sienten débiles y que cuanto más guerra haya, más entretenida van a tener la gente, por tanto, habrá que pelearlo mucho. Pero se puede ganar. Mira, este fin de semana nos hemos llevado el disgusto de Andalucía. Pero claro, en fin, chicos, si tú no te planteas como alternativa, normal, es un 42% de la abstención, pues ahí está. Y que los jóvenes, muchos jóvenes, voten a los partidos neoliberales para tocar las narices a vosotros y a los padres y a los abuelos de las izquierdas. Por la contra. Porque, claro, son tan corruptos, ¿no? Porque vengan otros, claro, esto ya, el turnismo político ya lo descubrió la oligarquía española en el siglo XVI. Esa idea de que metemos un político hasta que se queme, haga tantas trastadas a la gente, que la gente no lo aguanta, entonces viene el otro partido. Te quemas 5 o 6 años y otra vez vuelven los otros. La restauración fue eso. Se trataba de quemar a los políticos, digamos, defraudando a la gente, y a fe que lo consiguieron. Pero claro, cada vez que llegaban las elecciones, ¿qué quieres? La papeleta A o la B, coja la que quieras, que al final vamos a hacer lo mismo. Y esto se vuelve a aparecer otra vez a eso.
el escasísimo debate que hubo en Andalucía, pero al mismo tiempo en Francia, que tenemos aquí a 200 kilómetros, hubo otro tipo de debate. Melechón, por fin, inició un debate de temas. Dice, no, vamos a reducir la edad de jubilación, no aumentar a reducir. Vamos a subir los salarios. Vamos a tirar atrás las leyes de Macron de privatización. Y le ha roto la mayoría absoluta a Macron. Macron ya no puede aprobar la ley de pensiones hoy. Si no nos sobornan en el hecho que torres más altas han caído. Pero claro, en Francia hay una diferencia. Es que hay un movimiento de los chalecos amarillos en la calle que han apoyado el hecho, pero han mantenido el movimiento y su autonomía. Y por tanto, Melechón, estoy convencido y quiero creer que tiene toda la buena voluntad del mundo y todo mi apoyo si cumple su programa. Pero además de la buena fe que se le supone, por si acaso, tiene los chalecos amarillos. Y seguramente vamos a ver un resultado distinto, y además, un poco de suerte nos ayuda en este país. A la gente que no es un problema de escoger entre políticos, es un problema de escoger entre políticas, y no de políticos de género femenino, que tampoco cambia mucho la cosa como hemos visto. Cambia la decoración, cambia igual, bueno, sin duda las chicas son más guapas en los carteles que los hombres, vale. Pero al final las políticas que aplican acaban siendo las mismas. Continuan los desahucios, no han tumbado la reforma laboral, han privatizado, sido privatizando la sanidad. Por tanto, tendremos que entrar de otra manera. Y desde ese punto de vista, la lucha por la paz está ligada también a la lucha por defender los derechos sociales. Y ahí vamos a tener que seguir, no desanimándonos, ahora estamos en verano, hay que seguir explicando a la gente, haciendo pedagogía, rompiendo los argumentos del contrario, que tiene todos los medios de comunicación, pero no tiene la verdad. Eso les pone muy nerviosos. Porque al final, cuando la gente con el boca oreja se empodera, da argumentos, les desmonta sus groseras mentiras, al final se quedan solos. Pero para conseguir esto vamos a tener que pelear y pasar algo de calor. Ya sabéis que esta la ley Mordaza, cuando nos lleven a la cárcel, que sepáis que ya estaremos nosotros, ya os esperamos. ¿No? Sí, porque cada vez que me largo demasiado. No, yo creo que se merece un agradecimiento. Yo creo que si asistimos a 2 o 3 como esta, quedaremos ilustrados y dispuestos para la lucha. Bueno, nos queda tiempo, llevo un cierto control, así espontáneamente, y nos queda tiempo si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Yo soltaría una pequeña pregunta. He estado mirando estos días con lo de Colombia y tal, de que el mapa sudamericano y del Caribe se empieza a poner un poco colorado en el patio trasero de este señor, Estados Unidos. ¿Cómo lo veis este tema? No, es de las cosas que les pone nervioso, perdón. Y me he olvidado de una cosa. Dentro del este está la ampliación de la OTAN a países de África y de América Latina. Entre ellos Colombia, se la van a comer con patatas. No tenían previsto en febrero del año pasado el resultado electoral de ayer. Que ya veremos también, lo mismo que Melechón vale para Pedro, pero también en Colombia hay un movimiento social brutal, enorme. Un movimiento, no es que solo los jóvenes, en lugar de estar en la PlayStation o en el Primavera Sound, estén en la calle, sino es que han asesinado a más de 500 jóvenes desde el año pasado. Y siguen la movilización. Petro no solo es Petro, es una tremenda movilización social y un tremendo hartazgo que se produce en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en toda América Central.
que con sus diferencias. Pero es que América se le está yendo de las manos. Un ejemplo brutal muy particular de un país pequeñísimo como es El Salvador, el caso del Piquero, el presidente. Un tipo que en principio tampoco se presentaba como izquierdista, pero que estaba hasta las narices de que destruyeran a su país. Ha puesto un país que tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo, 50 personas por semana. ¿Y de dónde salía esto? Del narcotráfico, de las pandillas que venían de la guerra civil mal cerrada, porque está bien que haga una guerra civil, pero claro, con una reforma agraria, recolocando a la gente, ¿no? Acuerdo de paz, porque la guerrilla se quedó sin apoyo exterior, pero la gente sin trabajo y sin nada. ¿Qué ocurrió? Se convirtieron en mafias, en las maras, en las pandillas estas. Estas pandillas mataban 50 personas diarias. Sobornaban, robaban a la gente y estaban intrínsecamente conectadas con el narcotráfico de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Bukele? Con mayoría parlamentaria, una ley especial de estas de emergencia y encarcela a todo tipo que forma parte de las maras, que además es muy fácil porque van tatuados hasta las orejas. ¿Queréis creer que El Salvador, desde que han implantado esta ley, han pasado a 0 asesinatos por semana? Entonces viene Estados Unidos con las ONGs de Soros a decir que claro, que los derechos humanos de los que están en la cárcel, en fin, no cumplen el estándar porque no les dan las comidas que tocan. Y Bukele le ha dicho, en fin, que si quiere se los regala y se los llevan todos a Estados Unidos. Pero que para él el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y que las maras no se tutean por el Estado, no chantajean al Estado. Y claro, en estos momentos tiene el 90% de aprobación. El apoyo, ¿quién está en contra? Los familiares que tienen gente detenida, claro. Que también, claro, en una situación de esta, también forman parte, que también hay gente pobre, no es que... Pero claro, se ha acabado. Es decir, ¿qué quiere decir esto que no se puede acabar con el narcotráfico? Depende. Si tú tienes un Estado, pues tú tienes capacidad de aplicar tu soberanía. Claro que no es lo mejor estas situaciones. Han metido 10.000 tíos en la cárcel, pero se ha acabado, ¿eh? Claro, en situaciones de emergencia, esto es lo que... Entonces, en América Latina, lo de Bukele está llamando la atención a toda América Latina porque no es el único país con asesinatos y con... Hombre, 18 al día en México. Claro, una situación brutal y que además está íntimamente conectada con los Estados Unidos porque es al final el destinatario final. ¿Y qué hace Estados Unidos? Te envía la DEA a sus policías especiales que de manera extraterritorial vienen a tu país a espiar, a desmontarte, a conspirar contra los gobiernos. Pero se ha acabado. No vamos a necesitar la DEA porque aquí no hay tráfico de drogas. Que es lo mismo que lo del ISIS. ¿Venís a arreglar el ISIS? No, lo arreglamos. Mira que pronto los rusos lo van a acabar. En realidad, Estados Unidos, una de sus maneras de intervención en el tercer mundo es desestabilizar. Cuidado. Una manera de intervenir en los últimos 30 años en el tercer mundo. Como nos descuidemos, esto lo vamos a ver aquí. Como nos descuidemos, esto lo vamos a ver aquí y dentro de los propios Estados Unidos que ya empiezan. El tema de América en conjunto, claro, cuando vemos las noticias, los que las veíamos en los años 80, el final de Somoza, la guerra en El Salvador, que Los Ángeles era la segunda ciudad con más salvadoreños del mundo, por detrás de solo la capital y tal. Claro, era una situación
muy de dominio, muy vamos, de aquí yo pongo al generalito este, al Pinochet de turno, y hace lo que me da la gana y tal, ¿no? América Latina ha cambiado muchísimo, igual que ha cambiado todo el mundo en muy pocos años, y aquí en Europa estamos todavía mirando a la luna. México ya no tiene flujo migratorio con Estados Unidos, es un flujo neutro, o sea, se van tantos como vuelven. El Salvador está claramente estabilizado, hay toda una serie de países que claramente ya no, ya porque han hecho el reequilibrio interno que hiciera falta, porque han bajado su natalidad, porque han aumentado toda una serie de cosas, está claro que tienen unos recursos y que no los van a facilitar así como así. Y bueno, pues López Obrador no va a la Organización de Estados Americanos a decir que se vaya a Estados Unidos a hacer espárragos de fondo. ¿Por qué? Porque ya hay más cosas, ya hay un nuevo estatus, una nueva reubicación, no solo ya de Rusia y China, como son los enemigos que marca ahí, sino que por qué se extiende a África, por qué se extiende a América, pues porque hay más enemigos para cuando sea la novena. Cuando haya un noveno plan, habrá otros enemigos en estos sitios. Europa occidental no ha entendido, no ha querido entender que ya no tenemos, o ya no hay colonias, que ya no hay maneras de eso, de tener a un Somoza de turno, o sea, todo eso no existe ya, pero seguimos esto que nos está pasando ahora, con una inflación que ahora solo va a ser del 6, pero después solo va a ser del 8, pero después solo va a ser de no sé qué, y la gasolina solo va a valer 2, pero después solo va a valer 3. O sea, esto nos va a pegar un bajón en conjunto y nos va a situar a donde nos dejen o nos quieran situar, ¿no? Pero lo que está detrás de todo este montaje es, como bien ha definido Ramón, una desviación de recursos hacia Estados Unidos desde su verdadera colonia. Y su verdadera colonia hoy día somos nosotros. Somos nosotros su verdadera colonia. Muy aparente ricos, muy aparente no sé qué, y nos lo que se está viendo, lo que ya se está viendo, es que nos están metiendo el cuerno hasta el fondo. De aquí en 3 o 4 años salimos claramente por debajo, que en el fondo es lo que está pidiendo el resto del mundo, que está pidiendo, oye, vosotros por qué vais a ser los más majos y los más chulos, cuando nosotros tenemos recursos, tenemos producción, tenemos gente joven. En África, líderes africanos han dicho, oye, si la juventud la tenemos nosotros, si le damos trabajo a nuestra juventud, ¿de qué tenemos que los demás vivir a costa nuestra? No, vivirá África a costa de África, ¿no? Y vivirá muy bien. Pues eso es lo que está detrás, y OTAN no es más que el instrumento de una parte de nosotros, no para con el argumento de enfrentarse a otros, jorobarnos a una masa importante de nosotros. Yo, si os animáis, venga. Sí, Jesús, tú primero, tú también tienes, y Javier, a ver. Jesús. Sí, me han parecido unas intervenciones geniales, porque sí me aprendes muchas cosas. Cuando no aprendes, recuerdas, porque a veces se te olvida. El ser humano es bastante sensible a olvidar. Pero hay una cuestión que no podemos olvidar si queremos tirar adelante. Yo creo que el tema del movimiento por la paz y todo eso se ha llevado, yo recuerdo, en el año 78 se celebró el Congreso Mundial de la Paz en Varsovia. Yo tengo un amigo que estuvo como representante aquí de Comisiones Obreras. No es que ellos pensaran que era bueno que fuera uno de los mejores, no. Es que se quisieron quitar de encima y lo mandaron allí. Porque Comisiones Obreras en esa época ya estaba inundada, yo estaba ahí.
blindada de gente que tenía otros planes. Lo más preocupante, o sea, habéis dicho una serie de cosas que de hecho están pasando, pero lo más preocupante es que hay casi 4.000 cabezas nucleares en Estados Unidos y 1.700 o así, oficialmente en Rusia. Y que Rusia no está dispuesta a tragar ruedas de mundo. Y que como consecuencia de los vaivenes del sistema estadounidense podemos ser el blanco perfecto en un momento determinado de una guerra que se enquiste y peligrosamente de la otra parte. Porque a la gente le podemos hablar, o sea, de verdad, la postura más fácil de la gente cuando está descontenta, pero no sabe por qué, es no ir a votar, que es lo que han hecho en Andalucía. O sea, no es verdad que en Andalucía sean más fascistas la gente que en Madrid o en Cataluña, no. Es sencillamente que la gente de izquierda ha dicho, mira, nena, iros a hacer puñetas, votar a vosotros. Bien. Hablarles de lo que está pasando y de lo que va a pasar, estamos cansados de hacerlos nosotros cada lunes en las concentraciones de pensionistas, porque nosotros no nos limitamos a hablar de las pensiones como algo amorfo, nos ligamos a todo ese proceso económico, político y militar que se está llevando en el mundo. Lo ligamos porque está ligado inevitablemente, como decía Ramón. Ahora, la gente tiene que ser consciente de que la vulnerabilidad del ser humano, de los pueblos, ante la cantidad de armamento nuclear que hay, que puede destruir 1000 veces la Tierra, eso está pendiente de las locuras, de los vaivenes o de los caprichos de, perdonar que lo diga así, de Estados Unidos, que es el provocador de esa guerra. Que querer meterle los cohetes por el culo a Putin me parece un poco... Y desde luego el objetivo fundamental de ellos es el granero de Rusia, y es el petróleo de Rusia, y es el gas de Rusia. Pero si consiguen destruir ese país y apropiarse de las materias primas, donde van a meter los petardos por el culo a los chinos. Ese es el objetivo. Bien, ¿y qué es lo peligroso de todo esto? Es que nosotros no somos más que meros objetos manipulados por la deuda externa. En este país tenemos una deuda externa que debemos estar en el 127% aproximadamente. 117 los últimos años. Vale, pero que acabaremos en el 127% seguramente al final de año. Si la gente entiende que somos el objetivo, entenderá que es necesario que este movimiento crezca y la gente participe. Porque precisamente hoy a las 7:30 de la tarde había un acto de presentación de una serie de organizaciones que pretenden concienciar del cambio climático y de todo eso. Yo digo, de nada va a servir. O sea, no nos va a destruir el cambio climático si no acabamos con la hegemonía de Estados Unidos, porque nos va a acabar con el mundo la bomba nuclear. Es muy fácil apretarlo. O sea, que yo creo que la gente que, si queremos que realmente tenga, porque no sé por qué en este país siempre los movimientos por la paz, y después otra cosa, y perdonad que me alargue, los movimientos sociales están porque los partidos políticos y los sindicatos no asumen su responsabilidad social, y para los que se crearon. ¿De acuerdo? Bien. Si no empezamos a implicar a esta gente en el compromiso que tienen con la sociedad y en participar, estos movimientos se van a convertir en uno más. Tenemos un verdadero problema en COESPE y en los movimientos de pensionistas, porque nos quieren hundir, quieren destruir los movimientos pensionistas que llevamos 4 años peleando contra el sistema, que es, en definitiva, el que está haciendo que toda esta gente se vuelva en el rotostón.
Y este lunes pasado que nos despedíamos por vacaciones, no porque no fuéramos de vacaciones, sino porque los niños cogen las vacaciones y tenemos que hacer de abuelos. En vez de hacer de abuelos al mediodía o cuando los llevamos, hacemos de abuelos todo el día. Bien, tuvimos un debate tremendo, e incluso hubo gente de izquierdas, de toda la vida, que llegó a decir que estábamos mintiendo, que mentíamos cuando hablábamos de que esa ley de privatización de las pensiones no va a afectar al futuro de los pensionistas solamente, afecta a los de ahora, porque el dinero que no entra a la bolsa es dinero que no va a haber, y la justificación para ellos poder decir, no, mira, la media anual del IPC no, menos todavía, que la están imponiendo los convenios colectivos porque en SEA ya les han hecho tragar que este año les van a dar un 6%, había uno el otro día pegándose un meeting allí delante de los afiliados de profesores escolares. Y dijo con la boquita pequeña que el año que viene, en todo caso, si subía el IPC del 3%, subiría la media anual del IPC, que de eso ya hablaremos porque es bastante complicado, que de complicado no tiene nada, la media es la media. O sea que yo creo, para acabar, yo creo que si no somos capaces de hacer entender a la gente que por culpa de los intereses geopolíticos y económicos de un país en la ruina, porque este sistema está caduco, se está muriendo este sistema. Puede ocurrir que acabemos en una confrontación mundial con muchos pueblos, incluidos nosotros, que vamos de chulitos por ahí con 4 barquitos y tal. Creo que... Perdonad que haya alargado, pero... Muy bien, Jesús. Creo que eres un candidato para formar parte del grupo. O si te aburrías. Hablaremos, Jesús. Damos el turno a me ha Carlos. pillado el compañero el tema. O sea, está... Perdona. Sí, no te preocupes. Lo que sí quisiera añadir, bajo mi punto de vista, la Reserva Federal Norteamericana no deja de ser un actor de presión hacia, vamos a decirlo de una manera, el resto del mundo para que o estás conmigo o estás contra mí. Si estás contra mí, ya te tendré bajo mi poder. ¿De qué manera? Asfixiándote económicamente. Entonces, ahí la Reserva Federal es la que va marcando. Ahora hemos visto que esta semana pasada la Reserva Federal ha subido los tipos de interés. ¿Qué es lo que está marcando? Al resto de bancos mundiales. ¿Para qué? Para que a su vez lo impongan en todos los países. Entonces, no deja de ser el tío Sam el propietario, entre comillas, de todo el corral. O sea, bajo mi punto de vista, el actor económico es el que más puede hacer que todo y de hecho es así, se desestabilice. Ya no solamente militarmente, sino la economía, y sabemos que si la economía falla, todo se va al carajo. Entonces ellos juegan con esa baza. Javier. Sí, no, ya muy breve yo. Solamente una, para agradeceros a los organizadores de este acto que hagáis actos de difusión, independientemente que los resultados en cuanto a asistencia sean estos, pero es que hay que empezar a hacer cosas así. Hicimos el mes pasado otro en Sabadell, también con poca asistencia, pero más que aquí, y esa es la forma, hacer difusión de los actos o formación. En ese caso nos habéis dado entre los dos una clase magistral de política económica a nivel internacional, que es una de las cosas que no habitualmente no podemos absorber de otros sitios. Los medios de comunicación no nos hablan de esas cosas, ¿sí? Con lo cual o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. La difusión. Después esto, claro, hay que ser consecuente, hay que organizarse. Organización. ¿Con qué fin? Con el de hacer movilización en la calle. ¿Y para qué sirve la movilización en la calle? Para parar esas leyes y cambiar la realidad. Es decir, ese proceso de formación, organización, movilización y cambiar la situación es imprescindible y hay que empezar, y con lo cual yo os felicito por esa cuestión. Bueno, yo lo que quería decir es que ha habido muchas cosas, pero voy a centrarme solo en algo que nos preocupa. Andalucía, evidentemente en Andalucía no hay gente más de derechas que antes.
la abstención ha bajado un poco respecto a las anteriores, ¿vale? Es decir, que cuando la izquierda dice que ha alimentado la abstención, es que está falta de discursos de izquierda. Tenemos una izquierda que no tiene discurso, y este es el problema, que es que no se cree a sí mismo un discurso de izquierda. Estamos vendidos. Si ha ganado la derecha en Andalucía, porque es que realmente ha doblado el número de votos, no, lo ha superado. Lo ha doblado en votos y ha doblado en escaños. Es verdad que solo han tenido un 43% de los votos emitidos, y en cambio tiene un 50 y pico % de los escaños, y eso tiene que ver con el sistema electoral de Andalucía y de toda España, que es un tema que la izquierda, la época de Anguita se planteó un poquito el tema de la reforma electoral, no llegó a salir, pero tenía intención. Yo creo que cuando gana la derecha es porque la izquierda no hace lo que tiene que hacer. Y este es el problema, que tenemos una izquierda que ya no es izquierda. Hay que empezar a decirlo. Yo esperar que esta gente se reforme, no lo espero. Ni del PSOE, ni de Por Andalucía, ni de Adelante Andalucía, ni de Podemos. Ya no lo espero. Ya llevo demasiados años dando la confianza a ver si se enderezan, pero es que no. Yo creo, lo digo, es un alegato muy particular, de que hay que pensar en crear otra cosa. Y lo digo sinceramente, no tenemos izquierda en este país. Se la han cargado los líderes actuales. Hay que empezar a hacer esta reflexión. Lo siento, puede que alguno os sentáis mal, pero yo lo estoy pensando hace mucho tiempo. Ya he pasado por muchos sitios de la izquierda y mis vivencias han sido muy terribles, porque me he sentido como muy frustrado. ¿Por qué? Pues porque no hacen lo que hay que hacer. Porque se pierden en cositas. Andalucía, es que eran todos andalucistas. Hasta el PP era andalucista. Si dicen que el gran acierto del Bonilla ha sido sacar la bandera a Andalucía. Y es que los de Por Andalucía, porque Por Andalucía, los de Adelante Andalucía, los del PP, los de Vox ya casi también Andalucía. Es que todo el mundo hablaba de Andalucía. Oye, hay que tener una visión del mundo amplia. Hay que ser internacionalista. Hay que ir más allá, no solo de Andalucía hacia España, no, hacia el mundo. Hay que tener una visión, lo que hemos hablado hoy aquí. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Hacia dónde vamos y por qué vamos hacia dónde vamos? Y con una izquierda que se mira al ombligo, no vamos a ningún lado. Esa es la sensación que tengo, que quería transmitir. Yo quisiera decir una cosa para calificar un poco los pocos que son. Yo pertenecí desde los 16 años al sur, bajo la dictadura de Franco. No teníamos imprentas. Teníamos las multicolonistas, teníamos una infraestructura organizativa mínima, pero cuando vinieron las primeras elecciones, el sur sacó un montón de diputados. ¿Cómo fue? Con el trabajo de hormiguita y duro. Y los de aquí vamos a tirar octavillas al Prat. Los del Prat iban para que no los pillasen ni los reconociesen. Como fuese, estábamos todos en torno al mar. Y esto, yo estuve en el 11M, en la Plaza Cataluña, durante un mes. Y estuve como responsable también de información allí. Y volveré a ir a la Plaza Cataluña o donde sea, porque hay que picar piedra. Y no me da miedo que ahora seamos pocos, porque cuando encontremos la piedra que encaje con la voluntad y la sensibilidad de la gente, nos vamos a multiplicar por 100 o por 1000 o por más. O sea que bueno, yo sigo. Tú he dicho poco, pero yo sigo. Bueno, en definitiva, no tenemos preguntas, sino que tenemos aportaciones. Gracias de Javier, gracias al sí de Enrique, gracias a la aportación de Vicente. Y Carlos, no sé si, creo que en la intervención de Ramón se ha dicho algo sobre el tema de la Reserva Federal. No sé si Ramón quiera aportar alguna cosa más. Entonces, yo quería hacer algunos comentarios de lo que ha salido. El tema de si el dólar va o no va a continuar, si tiene
a veces que el problema es muy complicado, pero a la vez enormemente sencillo. La moneda, los billetes, es un intermediario entre mercancías. Y esos billetes valen mientras la gente los acepte. Es así de simple. En el momento que para comprar y vender cosas se ponga una moneda distinta del dólar, el dólar se va a pique. Una de las cosas que ha hecho Rusia ha sido, pues ahora me compras en rublos. Mira, me repito igual que lo he dicho antes, el rublo se cambiaba aproximadamente a 100 rublos un dólar. Biden, el segundo día de la guerra, dice: nos vamos a cargar a Rusia y lo vamos a bloquear para que caiga la cotización de 100 a 200 rublos y más. Bueno, se ve que ya el gobierno ruso tenía algo preparado, porque el resultado ha sido opuesto totalmente el contrario. De 100 se ha pasado a 60, es decir, se ha revalorizado el rublo. Esta mañana estaba leyendo informes del Banco de Rusia que ahora el problema que tienen es que cotiza demasiado alto. Es el problema más sencillo del mundo, porque imprimir rublos se acaba el problema. O sea, esto es, en fin, que te suba la cotización lo más fácil de resolver. ¿Pero por qué se produce esto? Bueno, no imaginemos. Arabia Saudí, lo que he dicho antes, ha decidido que su petróleo lo vende en yuanes, en la moneda china. Eso quiere decir que cuando venden petróleo, cogen yuanes, cogen estos yuanes, los compran a los chinos, teléfonos móviles, máquinas, lo que sea. Petrodólar saudí. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay un montón de billetes que servían para hacer este intercambio que ya no valen. Y eso va a provocar inflación, porque va a haber más billetes. Y eso es una especie de rueda, de bola de nieve, que cuando empieza no para. Porque ¿cuál va a ser la reacción de cualquier persona si ve que el dólar empieza a bajar? Coño, los dólares que tengo los cambio por euros, por rublos, por francos suizos, por lo que sea. Me los quito de encima. El truco de Estados Unidos ha sido convencer al mundo, incluso con las películas de Hollywood, que no había nada más seguro que tener un maletín de dólares y que te habías de jugar la vida para robar un banco. Esa cultura ha penetrado profundamente entre la gente. Parece como si el dólar fuera lo más sagrado y lo más sólido. Bueno, pues vamos a ver, probablemente esta vez se han pasado y probablemente veamos cambios en esta cuestión. Pero el dólar se estará depreciando, pero el euro, vamos pegados al dólar. Porque está depreciado más el euro todavía que el dólar. Y nosotros no nos hundiremos con el dólar. Eso es lo que hemos estado en el fondo claro, diciendo. porque las políticas monetarias han sido paralelas. Sobre todo si no somos capaces de separarnos de la política que nos está marcando Estados Unidos. Pero pues no hablo del dólar, hablo, y quiere decir que probablemente se vaya a algún tipo de moneda internacional o de acuerdo de moneda. Es decir, pueden haber muchas soluciones técnicamente, pero el chollo que ha tenido el dólar se le ha terminado. Se le ha terminado. Bueno, se le empieza a terminar, tampoco seamos triunfadores. Esto es una cosa. La segunda cosa que ha salido es el tema de COESPE. COESPE ha decidido convocar este otoño una movilización con todos los movimientos sociales en defensa de los servicios públicos, las pensiones, pero también la sanidad, la educación, la banca. Es decir, queremos defender lo público, la vivienda, lo que ha pasado con las Sarebes de escándalo. Y queremos que salarios y pensiones se revaloricen con el precio. Porque estos últimos meses hemos vivido una campaña terrible sobre los pensionistas, de que cómo van a pretender que suban las pensiones si los salarios no suben. Bueno, pues claro, que suban salarios y pensiones. Además, la mejor manera de garantizar la subida de las pensiones es que suban los salarios en un sistema tan... Pues vamos a dar la batalla.
y vamos a ir a los centros de trabajo, a la SEA, a explicarle a los trabajadores por qué no pueden aceptar unas subidas por debajo de la inflación. Porque claro, tampoco es que los trabajadores son lo que... Mirad, no corre. Hay decenas de miles de personas esta semana manifestándose en Santander, exigiendo subidas salariales. No lo veréis en el telediario. Como no se vio prácticamente lo de Cádiz hasta el final. Pero estamos germinando. Yo este fin de semana me voy para Asturias, me voy para el norte, precisamente para poner en coordinación toda esta cuestión. Pero es un trabajo lento y que requiere tiempo y mucha paciencia. Esto no va a cambiar de un día para otro. Es el trabajo de hormiguita de los años 60 y 70. Y la última cosa que quería decir, no es un problema de que los políticos sean malos, lo son, no es un problema de crear nuevas marcas, porque esto es, claro, no te gusta la Coca-Cola, hacemos la Pepsi, no de tal, pero tú, es decir, el capitalismo ya tiene introducido en el marketing que las marcas se agotan. Cuando la gente se cansa, volvemos a poner lo mismo, con otro color, otro paquete, y claro, ya en la política te da la sensación que eso ya se está produciendo, ¿no? ¿Dónde está el problema? Hay un problema de corrupción de nuestros representantes como nunca ha habido un proceso de nos hemos vuelto nuestra política americana, norteamericana, de políticos que van a pedir dinero, a pedir que les den horas en los medios de comunicación y que venden su alma al diablo. Y que claro, luego con primarias y con estos sistemas tenemos un verdadero problema en esta cuestión. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo lo solucionaban nuestros bisabuelos? Las organizaciones populares tienen que tener a sus representantes atados con dogado. Los representantes se deben a la gente, no la gente a los representantes. No me quiero meter con nadie en particular, pero mira, lo de Yolanda Díaz diciéndonos cuándo nos va a convocar para que constituyan la nueva marca. Oye, ¿esto qué es? ¿Unas presidenciales norteamericanas? No podemos. O sea, y ahí la clave es que, como decimos aquí, de no poner la carreta delante de los bueyes, primero tienes que tener la fuerza motriz, la gente que se mueve organizada y que exige. Y a partir de ahí, esa misma gente, no telemáticamente, no, en cada barrio, en cada lugar, con la gente que conoce, que te rinde cuentas, decidir cómo nos organizamos, cómo nos representan, con qué programas, y exigir responsabilidades en este sentido. Y esto es lo que tendremos que inventar. Yo no tengo la solución, pero esto no es crear una nueva marca, porque si creamos una nueva marca con esos procedimientos, acabaremos en el mismo. Si repetimos lo mismo, claro. Y yo en mi vida personal, ya lo he vivido varias veces. Contigo, después de iniciativa, formamos Esquerra Unida, con Miquel Riera, sí. Yo redacté los estatutos y pusimos, no, la gente no puede repetir y tiene que cambiar. El día que se consiguió un diputado, fue lo primero que cambiaron. Es decir, necesitamos una nueva idea que cuando tengamos tropa y dinero ya lo cambiaremos. Pues tenemos que hay que recuperar ideales. Hay que recuperar ideales. Pero mirad, porque están pervertidos. No, en el tema, en la cuestión, hay algunas ideas básicas: la igualdad de hombre y mujer, la paz, el derecho de los de abajo. Pero no me preocupa tanto los ideales. Yo me puedo entender con un anarquista, con un socialista, con un comunista, sobre la base de programas. Claro. Porque yo, al más rojo de los rojos y más radical que se presentó en Andalucía, que decías tú de la bandera, pues claro,
es que una bandera, y ojo, y la bandera, es normal que la gente ame sus identidades. El problema es cuando las identidades tapan los programas. Y ahí las banderas se utilizan como telón para clarito, hasta el PP y hasta Vox se apunta. Es que son tontos. Oye, si la bandera sirve para que no hablemos quién se ha llevado los contratos de la Junta, bandera al canto. Y yo, andaluz, muy andaluz, o catalán, o lo que sea, y la gente, o de Tarrasa, me da lo mismo. No, oye, vamos a hablar, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde están los derechos? ¿Quién? Eso es lo que... Y... sí, se me está yendo, porque ya... Eso es lo que debemos atar y construir, pero eso implica también una responsabilidad de la gente. Porque nuestro pueblo está muy acostumbrado a votar cada 4 años y irse a casa. O a la playa, o... ¿Cuándo dejará de hacer esto? Bueno, primero hagamos pedagogía, pero hay otra cosa que nos va a ayudar de narices, que es la subida del coste de la vida. Porque desgraciadamente la gente se mueve cuando le duele. Entonces, el gobernador del Banco de España nos va a ayudar un montón a ampliar la marea pensionista, la marea blanca, la plataforma por la paz, porque cuando la gente no llega a fin de mes, cuando tengamos la gasolina en 4 euros, pues igual la gente empieza a hacerse preguntas. Y ahí hay que tener el tejido, gente que pelee, que explique por qué está pasando esto. Y por eso el trabajo que hacemos no es inútil, es útil y más en este escenario, porque van a por nosotros, porque no tienen límite. Recordad lo de Zapatero, vamos a pasar la jubilación de los 65 a los 67 y ya por eso será sostenible y no hará falta ninguna reforma más. A los 2 años otro reforma. ¿Por qué? Porque ellos se mueven por prueba y error. Te robo la cartera, no te quejas, te robo otra. Es así de bestia. Y depende de nosotros que digamos basta. Pero nosotros, no el César ni el líder, que también hay una voluntad de esto del personalismo y de querer, que en fin, que es malo moralmente, pero también hay una complicidad de los que lo aceptamos, porque nos es más cómodo que reunirnos, que trabajar colectivamente, y todo esto, que queremos afónicos, en fin, toda esta cuestión. Muy bien, pues creo que hemos consumido el tiempo. La verdad es que hemos ido bastante, como si hubiéramos hecho una carrera de Fórmula 1, cronometrado en el teléfono. Solo recordaros que esto se está grabando para el canal de la izquierda en YouTube, donde tenéis el programa que he repartido y que siempre os podéis seguir ilustrando volviéndolo a ver en el mismo canal. Y agradeceros otra vez la presencia, tanto a vosotros como a los miembros de la mesa que nos han ilustrado enormemente. Yo salgo con más peso en mi mente que cuando empecé. Muchas gracias.
stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong.